Te doy la más cordial bienvenida a tu podcast Adiós al abuso narcisista. No más abuso narcisista. Soy Valeria Golarte, psicóloga y naturópata, y quiero acompañarte en tu proceso de recuperación con recursos que favorezcan tu bienestar, tu versión más sana y libre. Comenzamos. Hola, bienvenidos a este episodio de preguntas y respuestas. Te había comentado en la emisión pasada que compartiría contigo las cosas que puedes hacer para comenzar tu proceso de recuperación del abuso. Sin embargo, creí conveniente anticipar el de preguntas y respuestas y finalizar esta primera temporada con los recursos para tu recuperación, que ahora sí compartiré contigo en la próxima emisión. Algo que frecuentemente comenzaron a comentarme desde el inicio del podcast es que si todos tenemos algo de narcisistas. Y por otro lado comentaron también que se habían identificado con algunos de los rasgos que compartí en el primer episodio. Algunos hasta preocupados andaban de si eran o no narcisistas e incluso dudaban si eran psicópatas. Respecto a esto segundo, déjame decirte que si consideras en serio que quizá tú seas un personaje de estos y te sientas mal a causa de ello, lo más probable es que no lo seas. A un psicópata jamás le pasará por la cabeza preocuparse por esto. No le importa si lo es o no. Un narcisista sí pudiera llegar a cuestionarlo. Sin embargo, por ser un trastorno egosintónico, es decir, que ellos no consideran tener ningún problema, ni ven nada malo en su conducta ni en su forma de ser, lo más probable es que tampoco se lo interroguen. A un psicópata le puede causar gracia que lo descubran, hasta burlarse de ello. En cambio, un narcisista a toda costa intenta que nadie se dé cuenta de lo que es. Así que si tú te estás cuestionando esto, lo más probable es que no lo seas, pero quiero explicarte qué hay detrás de que te lo cuestiones. Muchas veces es porque una de las principales estrategias de los abusadores es hacerte sentir culpable de lo que ellos mismos hacen. O por ejemplo, si te trataron mal, decir que es porque tú lo provocaste. Hacerte creer que realmente tú lo provocaste. Por ende, no pocas víctimas terminan sintiendo que ellas son las narcisistas, los psicópatas causantes del abuso, cuando no es más que una secuela, un resultado de la manipulación y del abuso mismo por parte de estos alacranes. A ellos les encanta hacerse pasar como las víctimas de sus víctimas y no tienen la más mínima disposición a reconocer el mal en su proceder ni a empatizar con tu dolor. Una persona empática lo primero que toma en cuenta es el impacto que su proceder y decir puede causar en otros. No quiere hacer daño. Es capaz de ponerse en los zapatos del otro y tomar responsabilidad al respecto. Así que si te importa no tener estos rasgos y comportamientos, si te duele el dolor del otro y estás considerando seriamente si eres o no narcisista porque no quieres perjudicar a nadie, puedo asegurarte que no tienes el trastorno narcisista ni mucho menos la condición de psicopatía. Y respecto a lo primero, que si todos tenemos algo de narcisistas, no es así. El narcisismo es un trastorno de la personalidad. Decir que todos tenemos algo de narcisistas es decir que todos tenemos el trastorno. Más bien, todos podemos tener algún rasgo o herida narcisista, algún comportamiento tóxico. Desde luego que sí, no somos perfectos, pero esto no significa tener el trastorno. La herida se produce por algún daño o carencia en nuestra infancia y el rasgo de personalidad se produce para compensar la herida o por imitación por lo que vimos en nuestra infancia. Voy a diferenciar más claramente lo que es un trastorno de una herida o rasgo. Un trastorno de la personalidad se trata de un patrón de conducta, de pensamiento, un conjunto de rasgos no sanos que son permanentes, constantes en el tiempo e inflexibles, tanto en la experiencia interna de la persona como en su comportamiento, en su manera de relacionarse con los demás. Es decir, no es alguien que tuvo un mal día, una mala experiencia,
una mala racha en su vida y se comportó de manera errada a causa de ello. Un narcisista manifestará sus rasgos más bien como una forma de ser, constante, sin cambio, sin reflexión sobre ello. Un trastorno de la personalidad surge como una consecuencia de situaciones traumáticas vividas en la infancia que torcieron el rumbo adecuado que debió haber seguido el desarrollo de la personalidad. Y eso que lo desvió de su camino dejó secuelas que lo llevaron a construir una personalidad que se aleja significativamente de lo saludable. Esto obviamente puede dejar heridas en nuestra formación, pero no necesariamente llegaron a convertirse en un trastorno. Si fueran severas estas heridas, constantes o sumamente traumáticas y poco contrapeso en cuanto a guía, a amor, contención, apoyo sano, lo más probable es que sí se convierta en un trastorno. Nadie tiene la salud perfecta. Todos tenemos heridas, rasgos negativos, situaciones de vida que han mermado nuestra salud psicológica, pero a pesar de ello, hay personas que tienen la capacidad de reconocerlo, de darse cuenta, la flexibilidad para mejorarlo, para remediar sus errores en sus relaciones con los demás. Estas personas tuvieron heridas en su formación, desarrollaron rasgos negativos en su personalidad a causa de ello, pero no necesariamente tienen un trastorno. Un narcisista, o sea, quien sí tiene un trastorno de personalidad, no lo reconoce, no quiere darse cuenta, o si alcanza a darse cuenta, es inflexible, daña a otros con su comportamiento, lo pasa por alto y se aleja considerablemente de un proceder aceptable para ser y convivir con otros de manera armoniosa, con conciencia moral, con empatía, de una manera sana. Como ves, no es lo mismo tener un trastorno, que es una personalidad rígida e incapacitante para estar en la vida y conectar con otros de una manera armoniosa, a tener heridas o rasgos que nos pueden causar problemas, pero alcanzamos a darnos cuenta y buscamos una manera de hacerlo mejor, de aprender, de crecer con ello. Lo esencial para reconocerlo es qué tan flexible, consciente y dispuesta está una persona a conocerse a sí misma con honestidad, sin chaquetas mentales, ni justificar lo que no le gusta de sí misma, sino buscar comprenderlo, abrazarlo y pedir ayuda para sanar sus heridas, a reconocer sus errores con humildad y buscar aprender de ellos para remediarlos con responsabilidad, evitando repetirlos, procurando ser una persona sana, amorosa, bondadosa, empática para sí misma y para los demás, que busca conectar, no manipular. Y mira, no siempre haremos bien esto en el camino. No somos perfectos, lo repito una y otra vez. Pero lo que importa y es la clave para darnos cuenta es qué tan dispuesta está a esto la persona, qué tanta buena voluntad tiene. Esta es la clave. Vamos con la tercera pregunta. ¿Es posible que una pareja pueda estar integrada por dos narcisistas? Es decir, que una sea más que la otra, o si solo una es narcisista y la otra tóxica. Es muy difícil que dos personas narcisistas permanezcan juntas, es la realidad. No voy a decir que es imposible, pero es muy difícil, pues ambas buscan ser el centro de atención, manipular, salirse con la suya, ser aduladas, explotar al otro a su conveniencia. Así que surgirán luchas de poder fortísimas que no lo soportarán y no resultará tan fácil ni conveniente porque ninguno de los dos se dejarán.
caerán en agresiones durísimas y el narcisista no puede con eso, es muy vanidoso. Necesita imperiosamente ser adulado, alimentado en su ego, así que es muy improbable que una relación así avance. Mejor se irán a buscar personas con las que resulte menos enrevesado obtener su suministro narcisista, porque su combustible para vivir es que alguien los esté adulando, admirando, consintiendo en todo. Dependen de eso para sentirse bien, para sentirse algo. Así que buscarán personas naturalmente empáticas, un tanto ingenuas, sencillas, no dominantes, influenciables, a las que puedan impresionar. También buscarán personas con heridas y vulnerabilidades que puedan explotar para obtener su suministro. Es decir, sí puede haber una persona narcisista con otra que tenga comportamientos tóxicos como producto de sus heridas, aunque no tenga el trastorno narcisista de la personalidad. Por ejemplo, una persona con herida de abandono que busque agradar, pertenecer, ser querida, necesitada, el narcisista de entrada podrá darle todo esto que necesita. Y ya que la tenga comiendo de su mano, iniciará el ciclo de abuso que describo en el episodio 5. Y como esta víctima está tan necesitada de eso que le dio el narcisista para engancharla, le resultará dolorísimo perderlo y estará ahí intentando una y otra vez volver a obtener eso del narcisista. El narcisista lo sabe y el psicópata también. Entonces estarán ahí dando, quitando intermitentemente para mantener enganchada a su víctima mientras puedan obtener algo de ella, que puede ser cualquier cosa, dinero, atención, sexo, prestigio, lo que sea. Pero ojo, no es malo ser una persona que busca o necesita cariño, porque también puedes encontrar personas medicina que ven tus vulnerabilidades y quieren abrazarlas. No se aprovechan de ellas. Saben ser buenas amigas, compañeras, y muchas veces toparte con una persona así puede ayudarte tanto en tu proceso a sanar tus heridas. Así que el mal no está en eso, sino en quien ve esas heridas y se aprovecha de ellas. Una persona que tiene heridas sin sanar puede tener comportamientos tóxicos porque aún no ha buscado ayuda, porque aún no sabe cómo hacerlo mejor, cómo construir relaciones sanas, ni siquiera consigo misma. Pero no siempre es porque tenga una mala intención, sino porque no sabe cómo. A veces una persona medicina puede ser una buena influencia en su vida que le sirva de modelo del cual aprender. En cambio, el narcisista tiene comportamientos tóxicos. Sí, en parte porque no sabe tener comportamientos sanos, tampoco lo aprendió, pero deliberadamente se aprovecha de otros. Si se encuentra con una persona medicina, no buscará aprender de ella. En vez de eso, sentirá envidia, la querrá destruir, opacar, no se dejará abrazar por todo lo bueno que estas personas tienen para dar. Por eso hago mucho hincapié que la clave es qué tan dispuesta está una persona, qué tan buena voluntad tiene a reconocer, a cambiar, a mejorar. Esta es una diferencia muy importante de aclarar. No todo lo tóxico es porque haya una mala intención de por medio. Entonces, dos personas que deliberadamente tienen la intención de depredar difícilmente permanecerán juntas en una relación a menos que ambas se sinceren en sus intenciones y creen una alianza. Sí se pueden aliar para hacer equipo y depredar a un tercero. No obstante, un narcisista puede ser la víctima perfecta de un psicópata, porque el psicópata, a diferencia del narcisista, no tiene emociones, no necesita ser admirado, reconocido, ni querido, ni nada de eso que desea el narcisista. Depreda por mera diversión, para quitarse su aburrimiento, para distraerse por gusto. En cambio, un narcisista sí tiene emociones, sí tiene mucha necesidad de ser admirado, reconocido.
Entonces, el psicópata tiene esta ventaja sobre él. Esta carencia de sentimientos le permite ser mucho más sagaz y calculador, así que puede detectar las vulnerabilidades del narcisista, vulnerabilidades que un psicópata no tiene, y por ende manipularlo más fríamente. Otra pregunta: ¿cómo es una mujer narcisista? Me han preguntado más que si cómo es una mujer narcisista que un hombre narcisista. Bueno, el narcisismo es el mismo trastorno en hombres y mujeres. Puede tomar matices acorde al género, por supuesto, pero en esencia es lo mismo. En mi Instagram tengo un artículo donde menciono algunas características típicas de las mujeres narcisistas y otro de los hombres narcisistas. Dejaré el link aquí abajo por si desean leerlos. Si me estás escuchando por Spotify, te invito a visitar YouTube y ahí encontrarás los links o mi Instagram. Otra persona preguntó que si en cuanto te das cuenta de que una persona es narcisista, ¿hay que aplicar contacto cero? No. El contacto cero no se aplica automáticamente en cuanto detectamos una persona así. A menos que sea psicópata, ahí sí sugiero salir corriendo cuanto antes en la medida de tus posibilidades. Yo lo que recomiendo encarecidamente es observar los rasgos, el comportamiento y el trato que te brinda una persona. No tanto saber si es o no narcisista. Es observar rasgos, comportamiento y trato en cualquier tipo de relación. No te enfoques en determinar si es narcisista o no, sino qué tan tóxicos y perniciosos resultan para ti esos rasgos, comportamientos y tratos, porque si te perjudican, socavan tu autoestima, te roban tu paz y la persona no los reconoce, no pone de su parte para remediarlos, para que juntos superen sus dificultades y crecer con ello, es una relación que te daña, punto. Narcisista o no, es una relación que te daña, no que te nutre. Y lo conveniente es terminarla y buscar relaciones nutritivas. Poner contacto cero es lo que procede, pero no porque sea narcisista, sino porque es una relación tóxica que te daña y la otra parte no tiene disposición de hacer algo para remediarlo. Entonces quiero dejar esto muy en claro, se pone contacto cero porque la persona y la relación son nocivas para ti, para tu salud psicológica y física. Ahí es donde pongo el acento de todo esto que comparto. A veces podrás notar que la persona y la relación en la que estás no son sanas. Pueden ser tóxicas, pero si ambas partes tienen la buena voluntad y la disposición para reconocerlo y trabajar juntos en ello, claro que merece una oportunidad. Pero si no es así, no hay nada que hacer ahí. Otra pregunta. ¿La etapa del desprecio también puede ser silencio total, indiferencia y desinterés? Sí, efectivamente, esto suena a la ley del hielo. Es la estrategia de manipulación que utilizan los narcisistas cuando no haces lo que ellos quieren que hagas. Cuando no pueden salirse con la suya, te descartan aplicándote la ley del hielo, que puede ser el silencio total, indiferencia y desinterés. Todo esto para que te sientas culpable, para que sientas que algo malo hiciste, que los ofendiste y que seas tú quien los busque, quien ceda con ellos. Para que creas que hay algo malo en ti, pues si tú te sientes culpable o avergonzado es más fácil manipularte. Y si tú eres una persona empática, de buen corazón, y ves que otra persona te deja de hablar, se muestra ofendida, tenderás a preguntarte qué hiciste de mal tú para que esa persona se sintiera mal. Y querrás remediarlo. Si logran hacerte sentir culpable y caes en esta trampa, pues podrán seguirte manipulando. Y ojo, no es lo mismo la ley del hielo que el contacto cero. La ley del hielo es una técnica de manipulación
que el narcisista aplica cuando no haces lo que quiere que hagas. Se hace el ofendido y te retira el habla. En cambio, el contacto cero es la distancia que pones ante una persona que evidentemente te hizo un daño y no tiene la conciencia de reconocerlo ni hacer nada para remediarlo. Son dos cosas muy distintas. A veces puede haber líneas delgadas que hace que se confunda la manipulación narcisista con las medidas que tomamos para protegernos de dicha manipulación. Ya haré un episodio sobre estas líneas delgadas, pero por lo pronto quiero dejar claro que el límite siempre está en los hechos. Cuando ocurre un hecho que te lastimó y no hay responsabilidad de la parte que lo hizo, cualquier medida que tomes es en función de protegerte. Cuando no ha habido un daño, sino un no caer en el capricho del narcisista, lo que ellos hacen es manipulación. Voy a ponerte un ejemplo de ley del hielo, o sea, por capricho narcisista, y un ejemplo de contacto cero, o sea, por protegerte del abuso narcisista. Vamos primero con el ejemplo de la ley del hielo, y es algo que me ocurrió a mí. Mi nombre es Valeria, y es común que a las Valerias les digan Vale. No hay problema con eso. Sin embargo, no a todas las Valerias puede ser que nos guste que nos digan Vale, y tampoco hay problema con ello. Tenemos el derecho de decirle a los demás cómo nos gusta que nos llamen. En una ocasión, una persona comenzó a decirme Vale, y le dije, sé que me dices Vale con cariño, y lo agradezco, solo que no me gusta que me llamen así, prefiero que me digan Valeria. La persona se molestó y me dijo, ay, es que yo a todas las Valerias les digo Vale. A lo cual respondí, comprendo, sé que es común llamar así a las Valerias, solo que a mí no me gusta. Te agradecería que a mí me digas Valeria, por favor. Además me gusta mucho mi nombre. La persona hizo una mueca y volteó la cara. Posteriormente, cuando la volvía a ver, volvía a decirme Vale y no rectificaba ni comentaba nada. Entonces le recordé que por favor me llamara Valeria, a lo cual visiblemente enfurecida me dijo, ay, pues no soy perfecta, no me puedo acordar todo el tiempo, estás mal en condicionar a los demás en cómo llamarte. Si se fijan, volteó las cosas para culparme. Como no accedí, no volvió a dirigirme la palabra. Me aplicó la ley del hielo desde hace años y no ha vuelto a hablarme, cuando se suponía que era una persona que se decía ser mi amiga. Por otro lado, cuando le he hecho saber esto a personas empáticas con buena voluntad, su respuesta es, claro que sí, no sabía, pero ahora que lo sé, cuenta con ello, Valeria. Y cuando interactuamos no se les olvida, o si se les llega a olvidar es algo eventual, no cada vez que nos vemos. Y al momento corrigen sin drama. Simplemente si dijeron hola Vale, dicen perdón Valeria y seguimos interactuando con naturalidad. A un narcisista no le importa cómo te gusta ser llamada, ni cómo te gusta ser tratado, ni lo que te hace sentir bien, sino lo que a él o a ella le resulte cómodo, conveniente, como si el mundo girara alrededor de ellos. Van por la vida creyendo que a las personas se les llama como le amanece al narcisista, o sea, egocéntricamente, en vez de como al otro le guste ser llamado, es decir, empáticamente. Ellos no soportan no salirse con la suya, ni en cosas sencillas como un nombre, ni en cosas más complejas como estafarte. Y como en el fondo tienen un profundo sentimiento de inadecuación, no toleran que se les lleve la contraria, ni que se les haga una observación porque se sienten ofendidos por todo. La más mínima observación toca su sentimiento de inadecuación y se lo toman personal, en vez de pensar que la persona está siendo asertiva, ejerciendo el derecho de pedir cómo ser llamada, un derecho que todos tenemos, sienten que es algo en contra de ellos. Y el ejemplo de contacto cero le ocurrió a Ana, la chica de la familia política donde vivió abuso narcisista,
¿Qué te comenté en el episodio pasado? Ella se fue a vivir con la familia política al casarse con su esposo José, y a lo largo de los años le hicieron creer con palabras que la querían como a una hija, como a un miembro más de esa familia, pero con hechos la ignoraban. No recordaban sus fechas importantes como el cumpleaños, aun y cuando entre los miembros de la familia de su esposo sí los recordaban y celebraban, menos el de Ana. Entre ellos se daban regalos espléndidos y a ella no le daban, o le daban cualquier baratija, algo que ni siquiera era de su gusto. Un día Ana entendió que en esa familia en realidad no recibía un trato respetuoso, digno. Se dio cuenta de que las palabras que le decían no iban de la mano con los hechos, así que decidió salirse de ese lugar y no volver a tener ningún contacto ni convivencia con ellos. No es que Ana hiciera un berrinche porque eventualmente tuvieron un olvido con ella, sino que de manera sistemática en el tiempo era pasada por alto, invalidada, invisibilizada, despreciada. Por ende, lo que aplica es el contacto cero para protegerse de todo ese abuso. La siguiente pregunta. Comenta una persona que su hijo los tiene en la ruina emocional, física y económicamente. Se cree que por tener un vínculo familiar hay que tolerar lo que sea, porque es familia, y no es así. Un vínculo de sangre jamás será justificación para permitir maltratos ni abuso. El lazo familiar es una circunstancia, no un destino al cual resignarse. A veces los padres, con mucha ilusión, deciden traer hijos al mundo para descubrir terriblemente que ha llegado a ellos un psicópata. Se dan cuenta de que por más que lo traten con amor, que lo acepten incondicionalmente, que lo lleven a psicólogos desde pequeño, no hay cambios. Lamentablemente es una condición de nacimiento y hasta ahora no se conoce solución para ella. Ese hijo psicópata puede ser capaz de depredar a sus propios padres y hermanos, porque ellos, como he dicho en muchas ocasiones, no tienen empatía, ni sentimientos, ni conciencia moral. A veces se cree, erróneamente, que el psicópata puede ser así con extraños, pero no con su familia. Nada más lejos de la realidad. La psicopatía es una condición, así que son así toda su vida, con todas las personas y en todos lados. Obviamente manejarán diferentes caras según les convenga. Así que no hay ninguna razón para permitir que un hijo, unos padres, hermanos o cualquier miembro de la familia abuse de otro, ni tolerarlo solo porque es un familiar. Aquí procede poner límites claros y si no se respetan, contacto cero. Sé que puede ser muy doloroso divorciarse de la familia, pero nada es más doloroso que permitir que otro dañe tu paz, tu salud mental, física, económica, así sea tu hijo, porque eso te irá socavando al punto de tener el poder de consumir tu vida. Sin vida, no solo no podrás mantener relaciones familiares, no tendrás vida, nada. Así que más vale cortar a tiempo las relaciones de abuso. Si te cuesta trabajo tomar la decisión, ver la realidad, te voy a sugerir que hagas una lista. Pon por escrito una lista de todos los abusos, de todos los hechos abusivos. Léelos y reléelos una y otra vez. Aférrate a esos hechos para que te den la fortaleza de adueñarte de tu realidad y actuar en consecuencia. Si esto no es suficiente, recomiendo pedir ayuda profesional para que puedas ser guiado adecuadamente a tomar las decisiones correspondientes. La siguiente pregunta: ¿es consciente el narcisista de lo que hace? El narcisista perverso, claro que se da cuenta, sabe lo que hace.
no piensa en términos de que ahora voy a aplicar la luz de gas y luego voy a hacer el refuerzo intermitente. Después voy a descartar a mi víctima y finalmente haré un hoovering. No, no piensa así. Estos nombres los han dado los expertos en el tema que lo han estudiado de manera profesional. Los narcisistas solo deciden hacer movimientos o jugadas con el propósito de manipular, de obtener algo que les conviene. Son guiados por ese instinto, por ese modo de actuar. Sin embargo, también hay narcisistas que no necesariamente actúan así deliberadamente, con esa intención. Hay personas, por ejemplo, que provienen de padres narcisistas, cuya personalidad se configuró bajo esa influencia y actúan de maneras narcisistas porque fue lo que vieron, lo que aprendieron, sobre todo si fueron tratados como el niño dorado, pero no necesariamente están buscando depredar a otro. Esto es muy interesante. He tenido en consulta y he conocido también en mi vida personal gente que reúne las características para ser consideradas narcisistas, pero no abusan deliberadamente de otros. Su actuar prepotente, arrogante, egocentrista, sus fantasías del logro, su fuerte sentido de derecho y su escasa empatía no es más que un comportamiento compensatorio que les sale de manera natural. No tienen otras formas de actuar a las cuales recurrir. Así fueron configurados. Simplemente no hay más conciencia que esa. Ni siquiera sienten que haya algo malo en ello. Están tan desconectados de su esencia que van así por la vida, sin reflexionar, sin ver más allá de lo que les ocurre, solo enfocados en obtener logros, reconocimiento, que los vean como seres especiales, llamando la atención. Pero, de igual manera que en el caso de los perversos, les puede costar muchísimo trabajo comenzar a reconocer cómo son, a darse cuenta de su trastorno y hacer algo al respecto para cambiarlos. Así que, aunque no se den cuenta del todo o no actúen malignamente, igual pueden causar el mismo daño. En la próxima temporada, cuando hable de familias tóxicas, profundizaré en este tema para que quede más claro cómo se genera el trastorno narcisista de la personalidad y los diferentes matices que puede tomar. Entonces, concretamente, el narcisista por lo general sí se da cuenta, pero no puede aceptarlo. No soporta contactar con sus verdaderos sentimientos y no soporta que los demás puedan darse cuenta. Así que sigue manipulando. No encuentran otra opción en ellos. Y hay otros que son como si ejecutaran o si se ejecutara en ellos el programa del narcisismo, el software del narcisismo en automático. No son del todo conscientes, pero al estar tan desconectados de sí mismos y al sentirse tan inadecuados, les cuesta mucho trabajo reconocer su trastorno. Aquí lo importante no es si se da cuenta o no, sino que si tiene comportamientos que te lastiman, que te dañan y no los reconoce ni hace nada por remediarlos, mi recomendación es que te alejes, porque aunque no actúen con la intención consciente de dañarte, igual lo están haciendo. Otra cuestión que surgió fue sobre los terapeutas. Una víctima que sufrió abuso de parte de un psicópata que la estafó económicamente, le daba comida en mal estado, sobornó amistades y profesionales de la salud para difamarla como una persona que está mal de sus facultades mentales, acudió en busca de ayuda a un terapeuta que no comprende de este tema y le hizo comentarios tales como: no todo lo que has vivido ha sido tan malo con esta persona, hay que ver lo bueno de la relación, no te enfoques en ver solo lo negativo. Este tipo de comentarios son muy dañinos para una víctima de este tipo de abuso, porque cuando se comprende que un psicópata es un ser sin conciencia moral, que carece por completo de empatía, de sentimientos y que todo lo que hace es en función de depredar,
que la imagen que muestra nunca ha sido la verdadera, evidentemente nunca ha habido nada positivo ni real ahí. No hay nada bueno que ver ni que valorar en un psicópata. Esto puede ser retraumatizante para la víctima, porque podrá sentirse culpable de no ver el lado bueno del psicópata cuando no existe tal lado bueno. Incluso llegar a sentir compasión por él y quedarse ahí viendo lo supuestamente positivo. Y eso puede costarle su vida. En vez de ponerle contacto cero cuanto antes e irse de ahí para protegerse. Me resulta muy doloroso decir que he visto en más de una ocasión a personas perder su vida por no poder ver a un psicópata como lo que realmente es, un ser sin alma, sin conciencia moral, una persona mala, capaz de lo que sea. Así que es muy importante que los psicólogos, coaches y terapeutas que aún no comprenden este tema del abuso narcisista y de psicópatas integrados, busquen comprenderlo, porque aunque tengan la mejor intención de ayudar a sus pacientes, puede ser que resulte contraproducente lo que dicen por esta falta de entendimiento. Y a las víctimas les recomiendo que antes de ponerse en manos de un terapeuta, le pregunten qué tanto sabe del tema, dónde lo ha estudiado y les muestre sus credenciales. El terapeuta no tiene por qué molestarse por eso. Aún así, no siempre podemos ayudar a todos nuestros pacientes. Es una realidad. Sin embargo, en algo tan delicado como comprender lo que realmente es un psicópata integrado, sí es muy importante tener el conocimiento fidedigno, porque una mala recomendación le puede costar muy caro a las víctimas y en vez de ayudarlas, mantenerlas en el trauma. En la próxima reseña compartiré la del libro Amor Cero del Dr. Iñaki Piñuel, pues es una obra que describe magistralmente lo que son estos personajes, su maldad, cómo llevan a cabo su abuso, cómo detectarlo a tiempo y comenzar a salir del mismo. Y creo que todos los que nos dedicamos a la salud psicológica deberían leerlo. Por último, me han preguntado varias veces cómo ayudar a una persona que es víctima de este abuso. Cuando se trata de alguien cercano, alguien querido, y esta persona no se da cuenta, por ende no saben cómo ayudarla. Sé lo desesperante y frustrante que es esto. Lo comprendo, lo he vivido, y uno quisiera gritarlo a los cuatro vientos, que se haga justicia, sacar a nuestro ser querido de ahí y que encierren al abusador o abusadora para que no vuelva a dañar a nadie más. Pero no siempre es posible y es muy doloroso. En uno de los comentarios que me dejaron, decía la persona que alguien cercano a él, una víctima, la esposa de la víctima le estuvo administrando clonazepam por años y no lo dejaba salir a reuniones sociales ni a practicar deporte por celos. La víctima comenzó a quedarse dormido y ahora está afectado de su memoria. Los hijos no saben de esto, pero no toleran estar con su madre. ¿Cómo ayudarlo? Aquí es importante tener claro qué tanto acceso tienes a la víctima. A veces los abusadores los tienen tan controlados, medicados, sometidos, incluso secuestrados, que no siempre podemos hablar libremente con ellos. Si tienes libertad de verte con esta persona, de platicar, de convivir a solas, puedes recomendarle libros, audiolibros, videos, material psicoeducativo, decirle que te gustaría que se diera la oportunidad de revisarlo y que lo comenten, o invitarlo a que lo vean juntos. De esta manera, si accede a estudiar el material, cuando platiquen podrás ver qué tan consciente está del daño, de lo que vive, cuando menos qué tan dispuesto está a reconocerlo. Si tiene esa disposición, si consulta la información que le recomiendes, es un buen comienzo.
Es muy importante que la víctima empiece a darse cuenta por sí misma de dónde está, para que en ella surja la motivación de hacer algo por sí misma. Porque si no está consciente y no tiene disposición a darse cuenta, y tú insistes, vas a terminar siendo el malo de la película, el que está difamando a la abusadora, porque la víctima no la ve como tal. Pueden voltearlo todo en tu contra y salir crucificado. También puedes compartir el mismo material con sus hijos. Si no toleran a su madre, quizá algo perciben ellos. De algo se están dando cuenta, aunque no lo tengan claro todavía, aunque no le hayan puesto nombre aún. Si los hijos acceden a leer, escuchar el material psicoeducativo, a informarse y tienen más recursos para identificar cómo es su madre, el por qué no la toleran, quizá les resulte más fácil ver el abuso que ella ha cometido contra su padre. Y entre todos, poderlo ayudar a que se dé cuenta, a que salga de ahí, a que busque otro lugar donde vivir, donde ella no tenga acceso a él y pueda pedir la ayuda profesional correspondiente para recuperarse lejos de la abusadora. Mientras él viva bajo el mismo techo que ella, está a merced de su abuso y no puede darse cuenta de con quién está. Si no se da cuenta, no encontrará motivos para salir de ahí y quizá ni siquiera tenga la fuerza para hacerlo. Pero si al menos puede lograr identificar las actitudes nocivas de su esposa, puede ser el comienzo para que reconozca dónde está parado. Y si no tiene la fuerza para salir de ahí, al menos que pida la ayuda para lograrlo, pero siendo consciente. Si no es consciente de que hay un problema, un abuso, todo intento de ayuda puede ser malinterpretado y volteado en tu contra o de quien quiera ayudarlo. Por muy doloroso que nos resulte, no podemos obligar a las personas a ver lo que no quieren o no pueden ver, ni podemos sacarlas de donde no ven motivos para salir de ahí, pero siempre podemos compartir información en forma de libros, de videos o de cualquier forma. He visto cómo una recomendación oportuna le ha cambiado la vida a una persona que no se daba cuenta de nada, pero también he visto cómo todas las recomendaciones y facilidades del mundo son incapaces de revelar la verdad a quien no quiere verla o a quien no está listo para verla. Y por mucho que duela, no podemos forzar nada ahí. Por otro lado, si a quien quieres ayudar es a tus hijos, o sea, a un menor, porque te das cuenta de que su otro progenitor es un alacrán de estos, no es conveniente hablarle mal a los niños, ni decirles lo que son, porque puede ser traumático para ellos y ni siquiera lo comprenden. Enfócate en estar bien tú, lo mejor que puedas estar en cuanto a tu salud psicológica y física para ser una base segura de apego, que tenga comportamientos sanos, amorosos, bondadosos, que hagan sentir a los niños contenidos, amados y aceptados incondicionalmente, que sientan que pueden confiar en ti. Y tarde o temprano, por contraste, ellos se darán cuenta de lo que sí tienen contigo y de lo que no tienen en la otra parte. Gracias por haberme acompañado en este episodio de preguntas y respuestas. Si surgen más, me las puedes seguir haciendo saber y procuraré seguirlas respondiendo. Si este contenido te ha gustado y te ha resultado de beneficio, te recuerdo que tu suscripción y tu like apoyan este proyecto, así como el compartir. Gracias y hasta la próxima. Gracias por haber llegado juntos al final de este episodio. Te espero en el próximo, deseando que tengas una excelente semana. Yo soy Valeria Golarte. Te invito a visitar mi página web valeriagolarte.com y a seguirme en mis redes, Instagram y YouTube, también como Valeria Golarte. Y sobre todo, decirle adiós al abuso narcisista.